El corazón de Cristo, por Thomas Goodwin. El Espíritu Santo hace que su corazón sienta un tierno afecto hacia los pecadores. En cuanto a lo primero, fue el Espíritu quien cubrió con su sombra a su madre y, en el mismo instante, unió ese indisoluble lazo entre nuestra naturaleza y la segunda persona. Y también unió su corazón a nosotros. Fue el Espíritu quien le santificó en el vientre, quien descansaba en él sin medida, quien le dotó de un espíritu manso para la obra de su mediación y que, incluso por amor a esta misma gracia de mansedumbre, el Espíritu vino de una forma muy especial sobre él. Por consiguiente, cuando al principio se inició solemnemente en este oficio durante su bautismo, pues él procedió a realizar esto visible y públicamente, el Espíritu Santo descendió sobre él. ¿Y cómo? En forma de paloma. De modo que todos los evangelistas lo narran conjuntamente. Pero, ¿por qué en forma de paloma? Todas las apariciones de Dios en cualquier época nos han sido para demostrar lo que es en sí mismo, para manifestar cómo en su afecto por nosotros y declarar qué efectos obra en nosotros. Pues aquí, esta forma de paloma que reposa sobre él pretende mostrarnos las disposiciones especialmente amables con las cuales el Espíritu Santo revistió a Jesucristo para ser el mediador. La paloma, como sabéis, es la criatura más inocente y mansa, sin agresividad, sin garras, sin fiereza, que no expresa más que el amor y la amistad hacia sus compañeros en todas sus circunstancias y sus gemidos por ellos en sus angustias. Esto le convirtió en el emblema adecuado para indicar el genio y el carácter de ánimo que el Espíritu Santo puso al descender sobre él, llenando con ellos el corazón de Cristo sin límites. Así como las palomas conversan dulcemente con otras palomas, compadeciéndose y llorando las unas por las otras, también nosotros con Cristo, porque Él se compadeció así de nosotros. Aunque Él ya tenía el Espíritu anteriormente, ahora había sido ungido con Él, con respecto a efectos como estos que corresponden a la realización de su oficio, con mayor medida y de forma más eminente que entonces. Por esta razón, el evangelista Lucas lo apunta en el capítulo 4, versículo 1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Y Pedro también hizo el mismo comentario sobre esto en Hechos 10:37, porque hablando allí del bautismo de Juan, enseña cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes, etc. Este era el significado principal de lo que se quería decir con el descenso del Espíritu Santo en forma de paloma sobre él, también principalmente para destacar la mansedumbre y el corazón compasivo hacia los fieles, obra del Espíritu Santo en él, y se pone de manifiesto en dos lugares en los que el propio Jesucristo declara este mismo propósito. El primero se encuentra inmediatamente en el primer sermón que predicó tras haber recibido el Espíritu Santo, en el citado capítulo 4 de Lucas, donde
Antes se dijo que volvió de su bautismo lleno del Espíritu, y entonces fue llevado para ser tentado. Por eso, en el versículo 14 se explica que volvió de ser tentado en el poder del Espíritu. Y después de esto, él mismo expresa el misterio de recibir el Espíritu en la mansedumbre de una paloma. Esta es la materia del primer texto con el que abrió su primer sermón, escogido por él con intención, por elección y no al azar, sacado de Isaías y que leyó ante ellos, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, esto es, los de espíritu, los afligidos en la conciencia por el pecado. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y cuando hubo leído hasta donde tenía que ver con la expresión de compasión de su espíritu hacia los pecadores, cuyo misterio deja consignado mediante toda clase de males externos, ya no leyó más, sino que cerró el libro con la seguridad de que estos eran los principales efectos de haber recibido el Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto es, para este fin o por este mismo propósito me ha dado Él su Espíritu, por cuanto fui diseñado o ungido para este trabajo. Y por ese Espíritu también me ungió o cualificó con estos dones y disposiciones adecuadas a tal trabajo. Mateo 12, versículos del 18 al 19 es otro pasaje que revela el fruto y finalidad de haber recibido el Espíritu en su bautismo, para que estas disposiciones sean más tiernas hacia los pecadores. A su vez, está tomado de Isaías 42, versículos del 1 al 4. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Estas parecen ser unas palabras terribles, pero no tengamos miedo de ellas, porque por juicio se indica la doctrina de la libre gracia y del Evangelio, que cambia y renueva a los hombres. De igual manera, pues, de acuerdo con la frase hebrea, en el versículo 20 se da a entender por juicio la obra de la gracia de Dios sobre el corazón de los hombres, cuando dice, hasta que saque a victoria el juicio. Hace que la obra de la gracia sea el manto que cubre la doctrina de la gracia. Y al predicar esta doctrina, que es en sí misma una buena noticia, el profeta muestra cómo la llevaría a cabo con un espíritu responsable y adecuado a lo porvenir, lleno de toda mansedumbre, tranquilidad, calma y modestia. Lo expresó con frecuencia en proverbiales discursos en aquellos tiempos al decir cosas como: no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Esto es, tratará con toda quietud y mansedumbre sin violencia o alboroto. Juan era la voz del que clama en el desierto. Era un hombre de espíritu riguroso, pero Cristo vino tocando y danzando. Toda la dulzura melodiosa que estaba en su ministerio y espíritu, y en el curso del mismo fue tan amable en su trabajo, tan atento hacia las almas rotas, y miró tanto por sus desánimos que dice:
no quebrará la caña cascada. Esto es, dará sus pasos con tanto cuidado de modo que no pisaría una caña caída de una hoja, o que caminaría tan ligera y suavemente que, si cayera en su camino, aunque pasara sobre ella, no la rompería ni tampoco apagaría al andar el pábilo que humea. Algo fácil de ocurrir, o con cualquier movimiento rápido que hubiera levantado suficiente viento para apagar la mecha de una vela, como algunos traducen, humeando en el candil y que al menor movimiento de aire se apaga. Todo esto sirve para expresar la ternura de su corazón y especialmente desde el momento de su bautismo tras recibir el Espíritu, porque entonces, como sabéis, aquellas palabras que juntas fueron pronunciadas, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, son también las mismas que, al darle Dios su Espíritu, se recogen en Isaías 42:1. ¿De dónde están? Tomadas. De modo que el Espíritu lo llenó hasta el extremo de elevar en él esos dulces afectos hacia los pecadores.